¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos con ustedes en el programa Pico de Gallo, un servidor, Carlos Garza Limón. Mandamos un saludo a todos los municipios donde se nos sigue a través de la televisión por cable, a Santiago Papasquiaro, donde se nos escucha por radio, por supuesto aquí al canal 15, y nos siguen en la tremenda. Con nosotros se encuentra pues Alejandro Flores de la Parra. ¿Qué tal, don Carlos? Buen día. Sí, ¿verdad? Sí, es mi nombre, correcto. Está acostumbrado. Esta vez le salió perfecto, hasta me sorprendió, don Carlos, pero sí. Un gustazo estar aquí. Bien, Fátima Salazar Parra. No. Aquí le confundieron, ¿verdad? Sí. Sí, hombre. ¿Cómo no nos avisó? Carlos Garza Salas también se encuentra con nosotros. Sí. Y bueno, les comento, hay muchos elementos que deben de discutirse, de analizarse de una manera muy detallada. Para eso, bueno, se encuentra con nosotros este panel de seguimiento para toda la problemática y acontecimientos que se han registrado tanto a nivel local como a nivel nacional. A nivel nacional, el día 3 de mayo, pues realmente una tragedia fuerte, una tragedia grave en el país, con el accidente que se tuvo en la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Esto, pues como es este tipo de situaciones, generó cerca de 24 personas que han fallecido y 79 personas también que se encuentran pues accidentadas, mal de salud. Esperamos que ya ahí pare ese número, al menos en gente que pueda fallecer. Esto ha desatado una polémica fuerte en el escenario nacional en analizar dónde estuvo la falla. Y evidentemente al buscar la falla, pues se busca personas que hayan sido responsables. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué opinión les merece esta situación? Bien, bueno, pues sin duda, yo sí considero que es una nota, una noticia que yo creo que a nadie como autoridad le va a gustar nunca dar, de entrada. Una tragedia que ya daba sus gritos desesperados. ¿Por qué? Porque ahora, desafortunadamente tras el accidente, varias entrevistas de vecinos, de gente cercana, donde dice, llevaba meses sonando diferente la línea del metro. O sea, es decir, un análisis muy superficial, pero de gente que cotidianamente lo escuchaba ir y venir una y otra vez, no sé, cercano a su casa, y decían, bueno, es que ya llevaba tiempo sonando diferente. La pandemia trajo a su vez que tuviera una reducción, todas las líneas del metro, de aproximadamente del 40 al 50% su uso diario. Es decir, esta tragedia, sin duda, pudo haber sido incluso meses antes. A mí lo que me hace pensar es, bueno, si no fuera por un año que llevamos de pandemia, yo creo que este accidente, porque definitivamente lo que se tenía que dar en materia preventiva, que era todo el chequeo que se tiene que hacer, pues no se hizo. Entonces, si suponemos que esa parte técnica permanecía de la misma manera, este accidente debió de haber sucedido de todas formas por lo menos de 6 a 7 meses atrás. ¿Por qué? Porque de acuerdo a peritajes, primero muy por encima, porque también es un accidente reciente, es decir, no es un accidente que se vaya a resolver de un día a otro, que incluso fue 10 de la noche, 10:15, 10:20. Y tengo amigos que viven allá que sí hacen uso del metro de manera común y me platicaban, oye, es que yo pude haber ido ahí. ¿Por qué? Porque es la hora de salida de la gente trabajadora. Amistades que tienen que trasladarse, porque bueno, en la Ciudad de México todos sabemos lo complicado que es en materia de traslado. Sí, tomo, no sé, otro tipo de transporte público hasta que llego a la línea del metro tipo 10 de la noche. Y ya es como que mi último traslado para llegar a casa después del trabajo. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Pues porque era la gente trabajadora que iba saliendo ese día. ¿Qué es lo preocupante?
usted lo dice, ¿verdad? Bueno, pues en este tipo de accidentes, hasta esta naturaleza y esta magnitud, tiene que haber responsables. Sí, sí los hay. Y la línea que nos lleva de mando principal, porque hay mucha gente trabajando, pero la línea que nos lleva sí pone en un escenario que, pese a que no quisiéramos politizar un drama de esta naturaleza, una tragedia de esta naturaleza para los mexicanos, inevitablemente vamos a caer en ese escenario, pienso yo, porque sí son por lo menos las cartas más fuertes que había manejado López Obrador recientemente. Entonces sí es una tragedia que ya daba gritos, que ya la gente vecina decía, ya se escuchaba diferente, que irremediablemente les ayudó hasta cierto punto la pandemia para que no fuera hace meses atrás, pero que desafortunadamente iba a suceder. ¿Por qué? Porque le bajaron o hubo una reducción importante en materia económica para el metro, que obviamente ¿a dónde se va? Pues a esta parte de mantenimiento. Entonces sí hay responsables, sí hay que dar con ellos, y la sociedad mexicana además lo merece, los deudos lo merecen, no pueden quedar nada más como un accidente donde alguien empujó la ballena, ¿no? O sea, no puede quedar de esa manera. Bien, Alejandro. Sí, bueno, dando continuidad a lo que nos comentaba Fátima, claro que es una situación que se pudo haber previsto, una cuestión de logística, mantenimiento, que si en un momento dado, si las autoridades que en ese momento estaban atentas o eran las responsables de este seguimiento a darle, hubiera a lo mejor logrado pues darnos cuenta que se pudo haber tenido esta situación o detenido esta situación más bien para evitar una tragedia como la que se está viviendo. Desafortunadamente sí es cierto, desde el sismo que se vivió, un sismo muy fuerte que debilitó la columna principal de esa estación de Los Olivos, donde desafortunadamente cayó y pues le costó costó muchas vidas, y sobre todo la cuestión de la seguridad que se siente en el sistema colectivo metro, que desde hace tiempo se había visto, no solamente por la cuestión de el incendio que se tuvo en las oficinas, sino también de inundaciones. Había una sensación de falta de mantenimiento, de falta de trabajo para evitar este tipo de situaciones. Esto, por supuesto, no es necesariamente culpa de una persona, ni mucho menos de la cabeza del gobierno, pero como responsable, pues tiene, por supuesto, parte de su participación en la responsabilidad y debe de asumirla. Todos los funcionarios, quienes han trabajado en el servicio público, lo saben, hacen un proceso de entrega-recepción en el que al recibir las cuestiones tienes un periodo para hacer una revisión exhaustiva del cargo que tomas, en este caso en el gobierno de la Ciudad de México, bueno, de todos los elementos, que son muchísimos por supuesto, pero se pasó así 3 años ya del gobierno. Como bien mencionaba Fátima, si no fuera porque durante un muy buen tiempo no se utilizó, a lo mejor se hubiera vivido de forma mucho más grave, porque pues la afluencia hoy en día es mucho menor por la cuestión de la pandemia, no se permite que vayan tan sobresaturadas las líneas, y además sí se redujo el tiempo de los movimientos de estos trenes, que por supuesto también pues redujeron el tiempo en el desgaste de lo que pudo haber sido antes una tragedia mucho más grande. Pero hablando de cuestiones políticas, sí es ridículo en el sentido de que se quiera tomar la parte de proyección política, como lo hicieron, por ejemplo, algunos panistas que fueron a tomarse fotos con unos documentos y que fueron repudiados por la gente, y que hoy no queremos ver los mexicanos este tipo de posicionamientos, aprovechando situaciones tan graves, tan duras como la muerte de más mexicanos. Creo que eso es algo que hay que apuntar. Es necesario que se trabaje en la revisión exhaustiva de la responsabilidad, que no quede nuevamente en una situación que, como todos los años en todas las administraciones de todos los niveles de gobierno, en las 32 entidades federativas, normalmente queda en un señalamiento político, mediático, pero no hay responsables y no pasa nada. Y creo que eso es muy importante. Hay que sentar un precedente de que este tipo de situaciones que se están viviendo por cuestiones de corrupción, por cuestiones de ineptitud, por cuestiones de la que ustedes quieran, deban tener responsables, que sean sancionados, y que por supuesto a partir de hoy se tenga un paso más adelante desde donde seguir avanzando. Bien, Carlos Garza. Bueno, pues efectivamente fue una tragedia que nadie desea. Yo creo que pues de las peores cosas que nos ha pasado después de la pandemia, algo que nadie esperaba. Esto también viene a ser algo muy sorpresivo y que nos patea la cancha, como quien dice. Obviamente es una tragedia, pero pega mucho políticamente. Quienes hemos vivido en la Ciudad de México por varios tiempo, no voy a justificar nada, simplemente quiero dar un contexto.
La verdad es que uno cuando viaja por las instalaciones del metro, por las estaciones, siempre ve uno cosas que realmente dice, y bueno, yo viví hace 20 años, no ahorita, veía uno cosas como goteras, como de repente unas aberturas en el piso, o sea, tienes que estar un poco salvándote de lo que te puede pasar, porque aparte estás caminando con un mar de gente, parece un mar de gente, eres un puntito en la nada. No puede ser que esto no tenga un mantenimiento continuo y demás. Pero no solamente ocurre en el metro, ocurre en varios edificios que desde el temblor aquel del 86 tú pasas, vive gente adentro, los ves cuarteados, pero están certificados de que pueden seguir operando. Ahora, en esto del metro, yo siento que los medios se han apresurado. Estamos en campañas políticas y toda la culpa se le echa, pues efectivamente a Marcelo Ebrard o a la nueva jefa de gobierno, y nos olvidamos un poco de Mancera. Y es que entonces vamos a poner en contexto todo lo que fue la línea del metro. La línea del metro, obviamente todos lo sabemos, era la línea dorada que inauguró, planeó Marcelo Ebrard. Se construyó de 2008 a 2012. Por la constructora o el consorcio constructor del señor Carlos Slim. Todo un año después de haberse entregado la línea no tuvo ningún problema. Estaba certificada por varias certificadoras internacionales. Entre una de ellas muy importante, y la pueden apuntar, es LFT Consulting Engineers. Esta es una compañía suiza que tenía todo el metro bien. La compañía Carso de Slim tenía que estar siempre vigilando, porque al empezar con una nueva línea, pues hay desniveles, entonces tienes que tener un mantenimiento continuo. En 2013, casualmente cuando ya llega Miguel Ángel Mancera, que no se ha hecho nada, los echan para afuera, sin decir nada, saben que ustedes ya no pueden dar mantenimiento, ahí nos vemos. Después, como a los 5 meses de eso, sale una compañía con un informe, LFT Engineers Consulting Engineers, como las que le acabo de nombrar. Pero hoy nos acabamos de enterar que era una consultora patito, que se formó exactamente en el gobierno de Mancera, haciéndose pasar por la primera consultora que estaba ahí, que es internacional, que es suiza, que la pueden buscar en internet. Una consultora patito se puso el mismo nombre y empezó a decir que las vías no estaban bien, que las llantas eran pequeñas, una serie de detalles que finalmente, ¿por qué no hizo una demanda? No hay ni una demanda contra el Grupo Carso. Esto lo que derivó fue en un linchamiento político contra Marcelo Ebrard. Se tuvo que ir de México, unos dicen que hasta el Congreso tuvo que salir en una cajuela, no le dieron oportunidad de participar como suplente de diputado en las elecciones, porque él buscaba un poco el fuero para poder demostrar qué es lo que había pasado. Entonces, está esta consultoría que aparte se le contrata por parte del gobierno de Mancera y por el metro, esta compañía Patito, la que la formaron de la nada, y les hacen un contrato de 4.500.000 pesos para estar dando recomendaciones de lo que pasa en el metro. Bueno, y también se tuvo que cerrar, a partir de la recomendación de esta consultora Patito, tuvieron que cerrar las instalaciones del metro en 2013. Después la reabren, siguen un funcionamiento siempre bajo la supervisión de esta consultora Patito. En 2017 viene el temblor, efectivamente, se encargan otra vez de arreglarlo, viene una supervisión de esta misma consultora Patito, que también fue la encargada de la revisión del tren Toluca-México, que finalmente también salió bañada en corrupción por todos lados. Después, efectivamente, y la Contraloría de la Ciudad de México le hace señalamientos y hay 4 de la época de Mancera, personas señaladas de su gobierno, está el representante de esta compañía. Después, efectivamente, llega Sheinbaum y tenemos que ver qué responsabilidad tuvo ella, porque después de la revisión de la infraestructura que se hizo en 2017, o sea, hay unas revisiones que no puedes estar haciendo cada año, porque efectivamente tienes que traer consultoras desde fuera y no te cuestan un peso. O sea, si tú vas y compras un edificio, checas que toda la infraestructura del edificio está bien y compras el edificio, no vas a estar cada año checando eso, porque ya tienes un papel donde te dice que tal consultora internacional checó que tu edificio no esté mal, en malas condiciones.
Lo triste aquí es que esa consultora internacional hoy sabemos que era una consultora Patito de Mancera. Lo peor es que lo sabemos hoy, ¿no? Después de la tragedia también. Pero qué bueno que se sabe, o sea, qué lástima de la tragedia. Claro. Pero sí hay una cosa importante, yo no voy a, o sea, aquí hay 3 responsables, 4, incluso, o sea, está No, y ni le pongas número. está el canciller, está Mancera, que nadie lo menciona, y eso ya de entrada suena a sospecha, ¿no? Nadie menciona la administración de Mancera. Y está la de Claudia Sheinbaum, que también puede ser responsable, y está el Grupo Corso. Pero hay que esperar el peritaje. Lo que sí llama la atención es que exactamente en el periodo de Mancera se haya contratado este tipo de irregularidades que lo vimos también en el Espacio Express. ¿Se acuerdan aquel México-Toluca donde va un carro y se hunde con su hijo? A los 3 meses de construido. Y no hubo responsables. Entonces, yo creo, y le conviene tanto al presidente López Obrador, que es el menos embarrado en este caso, pero sí su ficha número 1. Decía yo la otra vez que si esto fuera un juego de ajedrez, Miguel Ángel... el canciller Ebrard sería la reina, porque efectivamente se mueve en todas direcciones, le detiene la migración, le detiene el problema del narco con Estados Unidos, ¿se acuerdan de lo que pasó hace poco con la familia que quemaron a los niños? Él es el que está en todo, y sin duda es la pieza, lo demostró en el DF, la continuidad de Andrés Manuel López Obrador. Entonces sí sería un golpe muy fuerte. Yo pienso que hay mucha propaganda contra este personaje en los medios. No lo estoy diciendo que no tenga la culpa, pero ya con estos antecedentes también tendríamos que poner un poco la vista en lo que pasó. Simplemente el hecho de hacerte pasar por una compañía consultora suiza estaba, o sea, eso fue muy bueno, ¿no? O sea, las que estuvieron el primer año cuando el tren funcionaba perfecto, era esa compañía y después sale y pongo una del mismo nombre. Qué fácil, ¿no? Y aparte en los medios lo decían. Este artículo lo saqué ayer de Animal Político, de 2014. Donde te hacen esos señalamientos. Hoy sabemos eso porque no lo buscamos. Pero, y aparte, otra. Ahora sabemos también que Animal Político tiene una lanita de Félix, ¿cómo se llama el nuevo el que le está dando una lana a Estados Unidos? No, pues Claudio X González. Claudio X González también. Dices, la información se tenía desde el 2014. No podemos tampoco empezar a buscar en el pasado. Claro, hay que hacerlo, hay que hacer responsables a quienes lo son. Claro. A todos. Pero no puedes decir o minimizar el hecho de que quien está hoy en el poder, quien está hoy al frente de la administración, no sea también parte de esa gran responsabilidad. No. Quiero decir con esto, apuntándolo exactamente lo que tú dices, porque también está embarrado Mario Delgado, porque también, o sea, están embarrados muchos personajes alrededor del presidente. No solamente son esos 3, hay muchos debajo que normalmente son los alimentadores de la corrupción. Porque precisamente el presidente es una de las figuras que pretende luchar contra la corrupción, pero toda la gente que está alrededor de él... Pero también hay mucha gente alrededor del PRIAN. Te lo digo por Mancera. Es que no es así como... No es una cuestión de colores. Mira, estoy hablando de quienes están hoy en el poder y quienes tienen que ser hoy ser responsables de quienes están al frente de las situaciones operativas. Porque no puedes decir, claro, también hay corrupción en el PRIAN, sí, pero no están en el poder. Quien está hoy en el poder, quien debe de hacerse responsable y quien debe de ver quiénes están operando, porque si estás, como Claudia Sheinbaum, teniendo una persona que está cubriendo 2 puestos, porque quieres ser austero, porque no quieres pagar otro sueldo, porque lo que me digas, como es el caso de Florencia Serranía, o sea, ese tipo de situaciones que han venido una tras otra dándose en las estaciones del metro, específicamente por hablar únicamente del tema del metro. Este es un resultado de una omisión mucho más grande, de una información que se tenía desde el 2014, que nadie puso atención. Y la omisión, en el caso de tener la información y haber omitido, sabiendo que la línea 12 del metro tiene muchos temas de corrupción, no haber hecho nada al respecto, es corrupción y es una gran responsabilidad de quien está hoy al frente de la Ciudad de México. Por eso te digo, en 2014 estaba Mancera, que realmente si nos acordamos Mancera... Pero no se cayó en 2014. Permítame tantito. Claro. No, pero él hizo la remodelación. Después, o sea, él fue el que cerró las vías con una empresa Patito diciendo que lo de Marcelo Ebrard estaba mal. Hizo una remodelación con esa misma empresa Patito, hizo la remodelación después del sismo, pero lo que pasa es que las autoridades le dieron la validez a esa empresa Patito. Entonces, cuando tú tienes, no era gobierno el presidente, era el PRD, era presidente de la República, Peña Nieto. Cuando Mancera en ese tiempo todavía era su aliado. No, siempre fue aliado del PAN. Siempre estuvo con el PAN. ¿El PRD era aliado de Andrés Manuel todavía en ese tiempo? No, ya se había salido el presidente del partido, lo había anunciado. Porque habían hecho las reformas
permíteme tantito, las reformas estructurales, y no puedes dejar de ver que Mancera, inclusive Mancera nunca se dijo perredista, ¿eh? Él era independiente. Correcto. Y si tú viste desde ahí, ya era una alianza en todos los estados PAN-PRD, ni siquiera el PRI, era PAN-PRD. Entonces podremos ver que Mancera, inclusive Claudia Barral, ¿cómo se llamaba la presidenta del PRD? No sé si la recuerdan, que hizo este pacto con Anaya, con Mancera como gobernador. La presidenta del PRD que desapareció después de las elecciones del 2018, no me acuerdo. Pero era un idilio de amor casi ahí, entre el PAN y PRD. Y toda la administración de Mancera, o sea, porque sí efectivamente se dice lo que tú estás diciendo, llevan 18 años gobernando la izquierda, no. Tenemos que separar ese bloque es que donde Mancera... los temas políticos, Carlos. No, bueno, en entonces 2013 vamos a fue eso, pero en 2017 fue el temblor. Llegas en 2018 y no tomas cartas en el entonces, asunto de una ¿tú crees situación? que tienes que volver a entrar a la infraestructura a ver cómo se hizo el edificio cada que llega una administración? Yo esperaría que quienes fueron electos tengan la responsabilidad suficiente para en un tema tan específico como este, que en 2017 afectó la infraestructura, y que en 2017 entonces tú no confiarías en la infraestructura de un gobierno anterior de Durango, que está certificado. Tú dirías, no, tengo que llegar y certificar toda la obra que hizo el anterior gobierno. No hay avales. Si hubo un temblor, fíjate bien, si hubo un temblor que específicamente en esa columna tuvo unos daños tan grandes, no confiaría en nadie. En la consultora. En la consultora. Desgraciadamente era una consultora. Es que no es una omisión. No es una omisión. No, sí hicieron. La certificaron. Pero no era real. Y yo elijo a alguien para que no nos siga engañando. Pero él se dejó engañar. ¿Quién se dejó engañar? Antes, Claudia Sheinbaum, porque se dejó engañar por los papelitos de una consultora. No son papelitos. O sea, era una consultora que te vendieron como la Suiza. Pero hoy sabes una certificación patente. No se tenía. Se tenía el pleito entre ese informe que dio esta consultora Patito. Hoy se sabe que era Patito. En 2014. En 2014. Punto. No es que lo quemes. Es que vamos a ver quién fue el responsable. Pero no podemos decir que es menos responsable Claudia Sheinbaum. No. Vamos a ver. Yo pienso que independientemente, y si me disculpan, se van muy atrás. Y yo sí se los digo, a lo mejor permíteme, ahora permíteme tú. Sí. No seré quizá un perito. Y sí, lo que es el área del periodismo, 20 años ejerciendo, sí lo llevo. Y yo sí te puedo decir una cosa, tú diste con un artículo que te proporcionó información que ya se atrevió a ser pública en determinado momento, pero que como autoridad, y yo sí coincido con Alejandro, tienes razón, o sea, como autoridad tienes que partir de la papelería que ellos sí tienen en su poder. ¿Por qué? Porque no todo sale a la luz pública, número uno. Ok, si tú quieres confiar en una certificadora internacional, ya ahí está el papelito y ya mejor no me voy para atrás, ok, pero sí vete para adelante y en tu gobierno. Y en tu gobierno, cuando llega una pandemia de esta naturaleza, no recortas de esa manera el presupuesto que llega a la línea, no nada más 12. Pero usted tiene prueba de que cortaron el presupuesto de la línea 12. El día de ayer dieron incluso las cifras precisas de cuánto y quién lo dio. La persona que está administrando precisamente todo lo que es el movimiento o las venas que son de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ahorita se encuentra colapsado. Porque la línea 12 es una unión muy importante en materia de transporte para la gente que sí está trabajando allá, que ahorita ya no tiene manera de moverse y que tampoco han dicho, vamos a hacerlo de manera acelerada para recuperar este espacio, para hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque ahora sí soy gobierno. Porque no me puedo ir atrás, porque confío en una certificadora, como bien mencionas, si es que vamos a tomar este parámetro. Ok, yo no me voy a ir hacia atrás porque ya confié, hubo una certificadora internacional Patito, pero en su momento no sabía que era Patito, ahora es mi gobierno, ¿por qué recorto esa magnitud? Y el día de ayer sí salen las cifras, un 40% se le retiró que porque había menor movimiento en pandemia. ¿Qué se está haciendo en algunas administraciones? Y te hablo incluso desde las municipales, no das recorte presupuestal. Ese presupuesto lo ejerces precisamente, a ver, tengo menos movimiento de gente por forma natural de la pandemia. Tengo además todo mi personal, porque el personal pues le sigues pagando. Sería injusto incluso que despidieras gente ante una pandemia. Tengo mi personal, la nómina ya establecida dentro de mi presupuesto. ¿Qué es lo que hago? ¿Regresar el presupuesto? No. En muchos gobiernos fue lo que se aplicó, estar precisamente rehabilitando zonas en donde la baja de esa afluencia de gente normal
permitía dar un mantenimiento mayor. ¿Y cómo lo vas a hacer si te recortan el 40%? Eso sí es actual. Eso sí es tu gobierno y eso no es irte a una serie de datos del pasado que sí, un buen peritaje lo tiene que hacer. Pero en materia del aquí, de la hora, de lo que a la gente le interesa, y te lo digo incluso como madre, había un niño de 12 años, mi hijo mayor tiene 11 años, a punto de cumplir 12, y yo nada más me pongo a pensar, a ver, que mi hijo 10 de la noche tenga que trasladarse, en primera es una necesidad. No creo que lo hayan tenido en un parque de diversiones 10 de la noche. Número 2, hay una tragedia de 26 personas que ya no van a estar con nosotros. La pandemia se llevó más gente si lo ves en número frío. Sí, pero la pandemia ya tiene una explicación. Esto no. Y si quieres inmediatamente trasladarlo, que si el color y que si el PRIAN y que si fue aliado y no fue aliado, esto no. Esto no se puede tocar de esa manera porque es insensible, tan insensible como que el mismo López Obrador no hizo mención alguna ni siquiera en la mañanera. Tan insensible como que dice, yo no me quiero raspar de esto es de Mancera. No, señor. ¿El presidente dijo que era de Mancera? No. Lo digo yo, ¿eh? Lo dices tú, bajo un análisis en el que se puede ver que están actuando de esa forma. Porque, a ver, ¿por qué no mencionarlo? ¿Están actuando quiénes? ¿Por qué no mencionarlo en la mañanera? ¿Están actuando quiénes? ¿Por qué no mencionarlo? Lo mencionó. Al otro día el presidente, a ver, déjeme hablar. Al otro día el presidente dice, yo tengo un tema, pero vamos a tocar el tema hasta que ustedes, los reporteros, quieran. Cuando ustedes quieran, cambiamos. Lo cuestionaron, obviamente había poca información. Obviamente el presidente... O sea, usted dice que no toquemos el pasado, pero realmente tenemos que empezar, claro. Es bajo el parámetro que estás mencionando. No, lo que pasa es que lo construyó Marcelo Ebrard. Utiliza el mismo parámetro. Por eso, yo estoy desde Marcelo, a ver, déjeme hablar. Marcelo Ebrard, yo sé que usted no lo quiere tocar, pero construyó, entonces yo sí lo toco. Después sigue Mancera, que puede tener responsabilidad. Después sigue Sheinbaum, actual, que puede tener responsabilidad. Y también el grupo Carso, de Carlos Slim. Los dije a los 4. Lo único que yo encuentro de irregularidades, usted encuentra en el de Sheinbaum, muy respetable. Si ya lo dijeron que hay una reducción en el presupuesto para mantenimiento, el peritaje dirá si eso fue lo que pasó. Yo lo que indico, durante el tiempo de Mancera, me equivoqué a lo mejor en lo que dije, lo que saca Animal Político en 2014 es el informe de esta consultora Patito. Ayer, en Milenio Noticias, lo pueden buscar, es donde nos explican que se dieron cuenta que desde 2017 la Contraloría de la Ciudad de México demandó a esta compañía por ser una compañía patito. Pero fue todo en la época de Mancera. Es los únicos detalles que se me hizo importante decir porque nadie los dice. ¿Sí? No es que yo sea Morena y usted me está diciendo, ustedes actúan, yo actúo solo. Yo hablo solo y lo que yo pienso y lo que yo investigo. No soy ni de Morena ni de nada. Nada más quiero aclarar eso para que... Porque me hace una señalación. Bien, vamos a una señal de identificación, regresamos en un momento. Continuamos con este programa de Pico de Gallo. Estamos analizando los sucesos del 3 de mayo en la línea 12 del metro. Efectivamente, debe de haber responsables. Debe de haber un peritaje que convenza, que realmente convenza y que esclarezca toda esta situación. Responsables deben todos de dar la cara, buscar las causas, toda esta situación de esclarecimiento. Pero sí es importante, sin embargo, mencionar ante este tipo de tragedias qué ha sucedido históricamente. Yo quiero comentarles en 1985 con el temblor, era presidente Miguel de la Madrid, una tragedia importante. Evidentemente allí no hay responsables, no podemos decir que una situación de esta naturaleza tenga responsables. Sin embargo, tiene que salir de inmediato a apoyar a la ciudadanía, a la gente que se derrumbó las casas, y Miguel de la Madrid no apareció en público hasta varios tiempo después. Varios, no estoy hablando de 1, 2, 3 días, apareció tiempo después. No, y le hago... Ahorita. Con Felipe Calderón, todos ustedes se acuerdan lo que sucedió en Hermosillo, Sonora, con la guardería ABC, una prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Una tragedia, 49 niños, 25 niñas, 24 niños,
lo que mencionaba usted, la sensibilidad que se tiene para con los niños, sobre todo, nunca hubo responsables. Nunca hubo responsables y no salió a dar la cara a Felipe Calderón. Salió a entregar mucho tiempo después el padrón de guarderías en la idea de ver la responsabilidad y qué sucedía con esta situación. No hubo responsables. Una situación grave. También al igual que de la Madrid, escondiéndose. Pero acá sí con responsabilidad con Felipe Calderón. Peña Nieto. Tenemos la masacre de Iguala. Nunca se supo. Tenemos los 45 normalistas de Ayotzinapa. Se sacó una vacilada de la verdad histórica. Peña Nieto se fue a jugar golf y apareció varios días después. Y apareció para dar órdenes a las fuerzas federales de que se incorporaran a la investigación. En esta ocasión, la diferencia es que desde el día 4 en la mañanera, el mismo presidente de la República, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, inmediatamente se presentaron en la misma mañanera y dijeron estamos a disposición. Es decir, no se están escondiendo y están sujetos a cualquier investigación que se presente. Esa es la gran diferencia y la responsabilidad que debemos de tomar en consideración para valorar esta situación, y todos están esperando un dictamen de una dictaminadora internacional. Eso está en camino. Algo muy importante lo que dijo. Ya nada más para cerrar, nada más para cerrar porque tenemos que pasar a otras cosas. Sí, ya nada más para cerrar. Algo muy importante lo que dijo del temblor del 85, donde Miguel de la Madrid no hace nada, y para ver que sí pasan cosas políticamente en estas tragedias. A partir de ese momento es que se empieza realmente a unir una izquierda, como nunca se había visto, en contra del gobierno. Y la prueba fueron las elecciones del 88, que fueron las más cerradas de su tiempo, ¿no? Donde aún se dice que fue un fraude electoral. Pero se propició a partir del temblor, cuando la ciudadanía en general no vio ese apoyo, que empezaron a unirse y a conjuntarse todas las fuerzas de izquierda. Y bueno, esto ya fue la cereza del pastel al último con la rebelión que hizo el hijo del general Cárdenas con el PRI, ¿no? Pero estas cosas le puede pasar lo mismo a López Obrador. Ante una respuesta que no llegue, realmente se puede volver a conjuntar, no sé si la fuerza política opositora o alguna nueva fuerza política que no esté viendo en las políticas del presidente la respuesta como ciudadano que esperamos. Bien, conclusión, ya Para nos vamos a cerrar otro nada tema. más, de esa forma como es el foro fingido que han sido las mañaneras, y no nada más lo digo yo y no me voy a detener mucho en ese caso, pero el mostrarse como autoridad y bueno, aquí voy a estar a ver si me preguntan, pero tengo a todos callados y con miedo, pues no me representa para mí absolutamente nada. Es un caso en el que yo sí, la verdad, insisto, no se trata de querer encasillar inmediatamente en una cuestión política que va a pegar, sí va a pegar, que lo vamos a ver en el periodo electoral siguiente, lo vamos a ver incluso en este, y que creo que sí va a tener no nada más uno ni cuatro culpables, va a tener una cantidad. ¿Por qué? Porque la corrupción, como bien lo mencionaban, es una cadena que lleva con demasiada gente que está involucrada. Entonces, sí creo que no puede esperarse López Obrador a ver si llega el peritaje, a ver qué resulta. Tiene que ser una respuesta que además nos deje satisfechos como mexicanos, que sea lo más pronto posible y que se pueda restablecer el orden en la Ciudad de México como ha ocurrido con los temblores, porque en esta ocasión tampoco se está hablando de eso y sí está inmovilizada gran parte de la ciudadanía que se mueve a través del mundo. Vamos de manera inmediata a ver. Ha sido muy criticado este gobierno por todas las medidas que ha estado tomando en relación a el manejo económico, este gobierno federal. Y en esa medida, bueno, pues la gente tiene incertidumbre de si realmente está manejando bien el sistema económico mexicano López Obrador, si está manejando bien las finanzas, qué es lo que está pasando en relación a la estabilidad o inestabilidad económica del país. ¿Cuál es la opinión de ustedes en relación a esta situación? Bueno, afortunadamente la estimación del crecimiento económico que da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sube del 3.6 al 4.5% el espera crecimiento, y eso me parece muy valioso resaltarlo porque si bien veníamos... ¿5.4? ¿Perdón?
5.1. Bueno, esto es hasta el 4.5 previo a la situación que se manejó más reciente. Esto yo estoy hablando de marzo del 2021. Esa es la que va a hacer Banamex. Que es el primer pero ya la incorporaron. El primer trimestre del año 2021, y estoy hablando de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y entonces, a raíz de esto, poco a poco, los demás organismos internacionales que empiezan a hacer también sus proyecciones, con base incluso a la muy baja proyección que da la calificación oportuna que hace el INE de crecimiento de solamente el 0.4% en este primer trimestre, creo que hay un escenario para un despliegue o un despegue, económico importante que se puede dar. Pero creo que toda esta situación no se está dando propiamente por las políticas públicas del presidente de la República. Creo que este crecimiento obedece mucho también a otros factores, tal como lo obedeció la caída económica en todo el mundo. Fue una caída global que la pandemia vino a recrudecer. Y creo que ahora el que Estados Unidos haya aplicado 1.9 billones o 1.900.000 millones de dólares, para que se escuche como lo que es, la gran cantidad de dinero que está inyectando y que va a lograr que exista un despegue o un boom en la economía a nivel regional, donde Canadá y México, por supuesto, también se van a ver beneficiados. Creo que si a esto le agregáramos algo que hemos esperado los mexicanos, no solamente después de la pandemia, sino desde el 2019, en donde el crecimiento fue cero, que en 2020 tuvimos una caída muy fuerte en el primer semestre y que se ha empezado a recuperar poco a poco, no podemos hablar de que las políticas públicas del presidente estén logrando el crecimiento o el desarrollo económico, cuando en realidad esto obedece a un rebote económico global y que está siendo apoyado en mucho por la inversión extranjera, la inversión de Estados Unidos para la economía del continente, de la parte norte del continente. Me gustaría escuchar en los próximos días que, aunado a esto, el presidente de la República cambiara sus políticas fiscales y que ayudara y que incentivara a las pequeñas y sobre todo a las microempresas, que son el 90 y tantos por ciento, 95, más del 95%, y que de ahí, en una plataforma que permitiera un verdadero desarrollo, para ya no seguir perdiendo empresas, sino lograr que éstas vuelvan a generar y a crecer. Creo que es lo que hace falta, que el presidente salga ya con este dinero que se está ahorrando y que se está guardando con tanta austeridad, que se empiece a aplicar, que es lo que se espera de un gobierno. El gobierno no está para ahorrar el dinero, los contribuyentes damos los recursos para que se ejerzan, por eso se habla de ejercicios fiscales, no de ahorros, y ojalá que este dinero verdaderamente empiece, como quieren, desde abajo hacia arriba, a empezar a generar economía. Bien, en cuestión de la economía, tiene todo que ver también, y es inevitable mencionar la pandemia. Coincido, como dice Alejandro, pues sí, o sea, son panoramas que todos como mexicanos, por supuesto que queremos que lleguemos a expectativas entre el 4.5 y 5.4, como dijo Citibanamex. Sí, son números, son cifras que algunos estadistas lanzan, algunos me parece aventurado, otros me parece demasiado negativo, como el 0.4 que decía incluso autoridades. Pero sea una cifra, sea otra, ¿qué es lo importante? Que se pudiera hacer realmente, como dices, unos mecanismos para que, es obvio que va a existir más movimiento económico, claro. ¿Por qué? Porque esta parte de la pandemia, a raíz también de la vacunación, no nada más en México, que ha llevado un porcentaje más bajo que otras naciones, sino también de lo que tenemos como más fuerte y más cercano, Estados Unidos, que ha vacunado a gran porcentaje de su población y casi de manera inmediata, porque fue muy acelerada su vacunación. Entonces ahora, porque ya tengo este panorama, tanto nacional como lo más apegado a mi nación, que viene siendo desafortunada o afortunadamente, porque ahí es otro dilema, es Estados Unidos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a tener yo de miscelánea? ¿Para qué? Para que ese dinero, que de todas formas se va a estar viendo de manera natural, porque la gente ya empieza a salir más, porque simplemente este Día del Niño, que intentábamos algunos ir a algún otro lugar para que estuvieran diferentes los pobres niños, que son quienes han sufrido más la pandemia, encerrados en casa, todo lleno. Decías, bueno, ¿ya a la gente se le olvidó acaso la pandemia? No, bueno, es que ya la reactivación va a ir de forma natural y ha sucedido así de manera internacional. Ahora, ¿qué escenario como gobierno voy a mostrar para que ese dinero de verdad tenga un flujo más acelerado? Es parte de la política que desafortunadamente desde un inicio gobierno federal ha dicho, no vamos a caer en este tipo. ¿Por qué? Porque lo consideran beneficiar solamente a un sector o un grupo. ¿Por qué? Pues se habla necesariamente de empresarios. ¿Por qué? Porque ese mecanismo de acelere tiene que llegar a los empresarios, que son la fuente generadora de empleos
que a su vez ese empleo, tú estás pagando impuestos como trabajador y que como impuesto quieres verlo remunerado de otra forma y sí efectivamente no en ahorros, no en este tipo de austeridad republicana. Bueno, pues, ¿a qué vamos a llevar toda la nación? La tenemos que llevar a que se acelere, tenga a su vez esa inyección de gasolina que necesitamos forzosamente para que este dinero circule, permanezca en el país, que es lo más importante, porque si va a circular para irse, de nada nos van a servir estas cifras tan alentadoras, sea 4.5, 5.4, la que sea. Entonces, en mi punto de vista, sí, bien. Sí, hay varios que lo manejan como positivo. Me gusta la idea, la verdad es que lo necesitamos y ojalá tengamos el mecanismo suficiente para que en lugar de empezar a ver pérdidas de empleo, podamos tener un incremento mayor en cantidad de empleos, en el PIB, que de verdad se empiece a ver que lo que estemos produciendo en México se esté realmente consumiendo, que no se quede ya almacenado como duró todo el año pasado, y que podamos ver que esa economía llegue realmente a los hogares. Ya no importa cómo quieran verlo, que llegue realmente a los hogares. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente ya no nos alcanza, porque la gasolina está por los cielos, porque el gas que lo tenemos que consumir, porque con eso cocinamos, está también por los cielos. Entonces, eso es lo que sí es necesario, ¿no? Que el gobierno tenga también ese mecanismo. Carlos Garza. Pues bueno, yo sí soy de los que piensa que los ahorros son importantes. Yo creo que sin los ahorros ahora con la pandemia, si nos damos cuenta, pues realmente hemos sido atendidos gratis. Las vacunas son gratis a una población muy suficiente. Creo que tiene que ver con estos ahorros. Creo que es importante que la moneda siga estable. Estamos hoy a 19.90 cuando Peña Nieto la dejó en 21 y tantos. Mucha gente dice no es por las políticas de López Obrador, pero bueno, esas ya son formas de ver las cosas. Que el dólar esté hoy más bajo, que la gasolina no haya subido desde que llegó López Obrador. Cosa que hay toda una campaña diciendo que las gasolinas están por las nubes y demás, y hasta hay campañas donde dicen que subió un 50% la gasolina, que es un poco la recuperación y el rebote que tú dices de la economía. Si la gasolina estuvo en 10 pesos, si ahorita está en 20, subió un 50%. Entonces se manejan esas cosas engañosamente. Entonces, no ha subido la gasolina, sí ha subido el precio del petróleo internacional, pero el gobierno de México, cumpliéndole a la gente y cumpliendo su promesa de no subir las gasolinas, porque al final esto afecta directamente a la economía familiar, que te suban los precios de las gasolinas. Esa es otra medida que se me hace importante. No veo yo país en el mundo que haya crecido más que tenga un crecimiento importante, aparte de China, pero ni siquiera Estados Unidos. ¿Por qué no viene la reactivación económica? Porque dependemos mucho de Estados Unidos y Estados Unidos tampoco ha tenido una reactivación económica que presumir. Dependemos de ello. Tan ha sido la pandemia, o sea, no es por las políticas de López Obrador. Bueno, tan ha sido la pandemia como ha sido que no se ha podido activar ese tratado de libre comercio que se firmó y que se tenía tantas esperanzas por todos los empresarios mexicanos, sin duda también por la empresa norteamericana. Entonces, estamos todavía en tiempo de pandemia, estamos en un tiempo donde la gran parte del continente se están muriendo de hambre. Está habiendo una migración impresionante que no tenemos en México, afortunadamente, por los programas sociales, por la austeridad, por lo que ustedes quieran, pero no hemos tenido esos levantamientos que sí se están teniendo en Guatemala, El Salvador, y todo por la gente con una desesperación de hambre, de no tener que comer. Obviamente en México habrá sus casos, pero la verdad es que siento que las políticas económicas del presidente nos han ayudado a pasar este tramo, que si no hubiera existido este tramo, esa lana que le daban a la gente como apoyo social le hubiera servido para otra cosa. A lo mejor para empezar un crecimiento económico, no sé, un pequeño negocio, ahorita sirven para sobrevivir. Entonces se me hacen acertadas, cayeron como anillo al dedo, desde mi punto de vista, esas políticas de ahorro, de cuidar, no deuda. Ahora España, Italia, todos estos países que pidieron deuda durante la pandemia están pidiendo a las Naciones Unidas que intervenga para que se cancele la deuda. ¿Por qué? Porque no van a poder. ¿Con qué van a pagar? México fue el único país en esta pandemia que no adquirió deuda. Veamos qué pasa. Veamos en un año o dos cuál fue el resultado de esas políticas. Bien, por razones de tiempo, ya faltan 5 minutos para concluir. El razonamiento que utilizó el Banco Mundial de Crédito, Banamex, Citibank, Secretaría de Hacienda y varios
calificadoras para estimar que el Producto Interno Bruto, el PIB, en lo que resta del año va a subir mínimo al 5.4 porque le ven expectativas de crecer más el Producto Interno Bruto, es primero el precio que está recobrando el petróleo. La industria de la construcción ha crecido de manera considerable, hay un impulso económico importante, pero sobre todo los constructores y quienes reciben la construcción tienen recursos para hacerlo. Es decir, se habla de una economía consolidada en nuestro país. Esto es una realidad, no lo estoy inventando yo, es lo que dijeron las calificadoras. La inversión privada, las remesas, que ha subido considerablemente las remesas, el aumento en ingresos que ha tenido el gobierno federal vía evitando evasiones de impuestos y confiabilidad en la ciudadanía para pagar sus impuestos, pero sobre todo la evasión de impuestos que se ha bloqueado y por supuesto los programas económicos. Y ya lo que ya mencionaba, no hay préstamo al Fondo Monetario Internacional, no se solicitó, no hay devaluación, se considera una política estable. Esta es la razón por la cual ahorita es el 5.4 de desarrollo económico del Producto Interno Bruto. De manera rapidísima se nos fue esta situación, ya nada más una intervención por cada quien les pido. Su opinión respecto a cómo se están dando las cosas en nuestra entidad, sobre todo con las despensas que se dice o es real, hasta ahorita no hay nada sólido, que se han encontrado tanto en Gómez Palacio como Durango. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, yo creo que desafortunadamente estamos ya a un mes de que se cierre este periodo de campañas. ¿Por qué lo digo desafortunadamente? Porque yo siento que no han prendido lo más importante que pudiéramos llegar a mencionar. Qué lástima que sean unas muy malas propuestas, que el pueblo deje de pagar sus impuestos, pésima propuesta. Una pésima también organización, ¿no? Que si despensas, que si en territorio que está a manos de no sé qué. Bueno, qué desafortunado para los duranguenses que no podamos ver un despliegue real y verdadero de estas campañas. ¿Cómo pudiera ser o cómo a mi gusto sería? Bueno, pues con propuestas alcanzables, ¿verdad? Porque una cosa es caer en el populismo de no, sí, vota por mí porque yo voy a hacer que tú dejes de pagar lo que sí estás consumiendo. Eso no es para nada una propuesta real. Una propuesta que además, no nada más varias propuestas que nos pudieran ayudar como duranguenses. Sí vimos que nos dio en la torre la pandemia. ¿Por qué? Pues porque se paralizó y no nada más se paralizó Durango. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos reactivar esta parte? ¿Y cómo pueden nuestros próximos legisladores apoyar a los gobiernos? Porque sí son parte importante para decidir cómo va a gastar cada gobierno municipal. Y estamos hablando que desafortunadamente nuestros gobiernos municipales todos están sufriendo por una carencia mayor de recursos. Por lo tanto, algo que hablen de los municipios, no se han puesto ninguno de los candidatos a hablar qué van a hacer respecto a la economía municipal, cómo van a apoyar ellos desde el Congreso, porque son parte importante. Creo que es desafortunado para los duranguenses y yo nada más con esto cierro, que nada más podamos hablar de dónde están las despensas, quién traía el camión, si estaba montado o no estaba montado, cuando merecemos mucho más como sociedad y necesitamos mucho más en la próxima legislatura. Sí, bueno, coincido en la parte de la oferta política en Durango, en México, pero en Durango específicamente, que es el tema que nos atañe, es ridículo, es irrisorio. Tenemos por un lado los candidatos que tienen la solución para todo, quienes ni sus gobiernos, que están tanto en lo federal como en lo municipal o en lo estatal, no han podido, pero ahora sí ya saben cómo van a hacer las cosas y ahora sí tienen la solución para todo. Tenemos otros que ni siquiera tienen propuestas y que cínicamente dicen, no sé ni a lo que vengo. Otros que se dicen muy preparados, pero que realmente no conocen o no tienen la sensibilidad de lo que los duranguenses o los mexicanos necesitamos y que empiezan a prometer y a hacer promesas de cosas que ya existen, de cosas que son inviables o de cosas que no terminen ni siquiera de poner en un contexto verdaderamente real.
Yo creo que, y por otro lado tenemos los que ni campaña están haciendo, ¿no? Que se quieren cobijar desgraciadamente en el manto de su santo patrono y que lo único que ofrecen es darle continuidad a un proyecto que ni ellos entienden y que no saben proyectar hacia la sociedad. Creo que es muy importante que como duranguenses exijamos más a nuestros partidos políticos para que los candidatos tengan un poco más de sustancia y no estén tirando como si se tratara de un locutor de radio poniéndote la que tú pidas y solucionándote todo para llegar a sentarse y a seguir pasando durante 3 años más. Carlos. No, pues un poco lo mismo, don Carlos. Alguien que entrega despensas, pues de cierta forma nos está diciendo que no tiene ninguna propuesta y es por medio de eso que buscan encontrar el voto. Efectivamente se ha roto, se ha pateado el tablero, a diferencia de otros años. Se jugaba mucho esto de que el PRI contra el PAN. Ahora no tienen esa oportunidad de hacer campaña, porque era muy fácil decir, no, tú fallaste como gobierno, aunque estaban aliados, pero ahora son aliados. Entonces, ¿a quién le echan? ¿A López Obrador? Pues prácticamente todo el mundo le tira a López Obrador y en eso se desgastan sus propias campañas. Porque tirarle al presidente, pues no estás enfocando la problemática local. Simplemente es decir, lo que el radio, la televisión, el periódico, salvo algunas circunstancias, replican y entonces también esto te habla de una falta de sensibilidad y de talento para transmitir alguna idea diferente a las que se dicen a diario y en todos lados. Bien, pues les agradecemos a todos que... perdón, su despedida. Oh, bueno, pues de mi parte, primero un honor, como siempre, estar con ustedes platicando de los temas, un honor como siempre y agradezco mucho la invitación. Gracias, Alejandro. Fátima. Sí, también de mi parte, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Licenciado, siempre un gusto estar aquí, las veces que sea por parte de su invitación, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por este espacio. Y bueno, pues creo que mi conclusión... Como mexicanos, como duranguenses, como ciudadanos merecemos más. Bien, Carlos. También igual, don Carlos, muchas gracias por haber invitado. Un honor estar con el Yocondo, con Fátima aquí, aportando nuestras ideas o viendo las diferentes formas en las que vemos la situación en México, pero cada quien aportando lo suyo. Una felicitación al Día de las Madres, que ya no me va a tocar, pero también está muy próximo, a quien sea y a quien tenga la fortuna de ser madre. Y también, si no están de acuerdo conmigo, que pasa mucho, pues estoy en mis redes sociales, Carlos Garza Sala, y en mi Facebook como Carlos Garza Salas, y ahí tengo cualquier tipo discutimos los temas con toda libertad. Bien, pues agradecemos al público Radio Escucha que nos ha seguido en esta emisión de Pico de Gallo. Un servidor, Carlos Garza Limón, nos vemos la próxima semana. Felicidades a todas las madres de familia que nos están escuchando y las que no nos escuchan. Que tengan buen día.